Bien, de vuelta con ustedes. En Contexto siempre ha tratado de ser también un espacio donde escuchamos a dirigentes regionales, donde siempre queremos también conocer cómo se ve el país desde cada entidad federal. Y hoy está con nosotros en estudio Dimas Ramos, que fue alcalde en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Dimas, gracias por el hombre del sombrero. El hombre del sombrero. ¿Cómo está todo? Gracias por acompañarnos hoy. Además, con Dimas Ramos queríamos hablar del tema del Esequibo, que ha hecho una investigación bien interesante respecto a un tema que hoy, por supuesto, está entre los principales de lo que tiene que ver con la dinámica noticiosa de Venezuela, pero también aprovechamos para hablar del tema político nacional, ¿no? Porque entendemos que estamos a escasos días de un proceso de primarias y la dirigencia política, con todo esto que ha pasado el fin de semana, de alguna manera se reacomoda, ¿no? Y se proyecta de una forma diferente de cara al 22 de octubre. Sí, bueno, te agradezco mucho la invitación también al canal. Yo creo que lo más importante en este momento respecto al aspecto político, el ambiente político que hay, es la decisión de Capriles de retirarse de la primaria. Por supuesto, eso va a tener una trascendencia en los próximos días, por cuanto Capriles fue candidato presidencial, obtuvo muchos votos en su oportunidad. Está en un partido de cierta fuerza nacional, y que ha estado participando. Es gobierno en su estado. Es gobierno, el gobernador del estado de Primera Justicia. Precisamente iba hacia allá. ¿Qué va a pasar ahora con esa dirigencia de Primera Justicia que va a quedar prácticamente sin candidato? Y también en el caso de un Nuevo Tiempo, ¿verdad? Claro. Yo pienso que los dirigentes políticos, en el caso concretamente de Cojedes y de Barinas, y creo que va a ser así en todo el país, se van a ir hacia la economía del voto como se va al pueblo cuando va a una elección presidencial institucional. ¿Por qué? Porque lo que consolida, por ejemplo, la unidad política que ha mantenido y fue lo que produjo la victoria en Barinas y en Cojedes, fue precisamente la unión de maquinaria de Primera Justicia, la unión de maquinaria de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, asimismo en Cojedes Primera Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, COPEI, todos los partidos se unieron para dar esa contundente victoria que se dio en Cojedes y en Barinas, de tal manera que esa dirigencia política de Primera Justicia y de Un Nuevo Tiempo, lo más lógico es que vaya otra vez a reagruparse para mantener la unidad en los diferentes estados del país, para consolidar la victoria con el candidato que quede de la primaria como ganador. Esa es mi opinión. Que sea un candidato viable en todos los sentidos. Por eso estas últimas horas ha sido esa idea o lo hemos visto así en algunas redes sociales, esa polarización del proceso entre Carlos Prosperi y María Corina Machado, porque parece hoy que ese análisis que hace Dimas Ramos de la estructura, sus encauces naturales en función de esa candidatura, ¿no? Sí, bueno, para empezar, la dirigencia política de nosotros en toda Venezuela, que es una dirigencia muy madura, tiene que entender, y lo entiende así, que realmente la participación de los casos que se llaman los inhabilitados, que se violó la Constitución y las leyes, y por eso llegaron a ese estatus, porque este gobierno nos llevó a ese terreno. Tiene clara la dirigencia política nacional, especialmente en este caso de la oposición, de que el inhabilitado realmente se va a crear un problema si gana la elección primaria, porque no está facultado para inscribirse como candidato presidencial en el 2024. Se va a crear un problema con una victoria de un candidato inhabilitado. Y lo más lógico es que esa dirigencia política de los diferentes partidos lo tienen muy claro y van a ir hacia una solución del problema, pues, porque la primaria es para resolver un problema, no para crear un problema. Si usted elige un candidato que está inhabilitado, está creando un problema. La solución sería elegir un candidato que esté habilitado. Ahora bien, en la primaria, todos los que sabemos de política y saben de política, es una elección que en cualquier parte del mundo se entiende que es una elección donde es determinante la estructura. Ahora, está muy claro también en la dirigencia nacional que, por ejemplo, en este caso la señora María Corina, que es una mujer muy honorable, pero que se dice está de primero en las encuestas. Yo soy un encuestólogo y realmente no pienso que tenga ese desprendimiento tampoco, así, pero y tiene un techo que tiene otro problema, porque el candidato que tiene techo tiene problemas.
Hay otros candidatos que no tienen techo. El caso de Carlos Prosperi no tiene techo, ha ido creciendo a medida que han ido pasando los meses. En las encuestas empezó con menos de 1% y hoy estamos hablando de las vueltas de la política. Estamos Bueno, hablando por eso, de una primaria polarizada entre... Y se entiende que en esa elección primaria lo más importante va a ser la estructura. Este joven, Carlos Prosperi, ha hecho el trabajo que hay que hacer para una primaria, que ha venido hace dos años aceptando la estructura de esa poderosa maquinaria de Acción Democrática que en otrora venció a todos los partidos que se le presentaron. Yo pienso Pero todavía existe esa maquinaria, porque estamos hablando de un partido que acá hace unos minutos estaba un dirigente que no dice que esos adecos no son lo que dicen ser. Que no. Bueno, Carlos, basta ver, y es una opinión que tengo como analista político, todas las manifestaciones populares que en este momento ha tenido Carlos Prosperi en los cierres de campaña de las diferentes poblaciones de Venezuela. Hace unos meses era prácticamente una persona poco conocida y ahora masivamente el pueblo salió para la calle a acompañarlo en todos los eventos de finales de campaña que tienen todas las poblaciones. Eso está en las redes y se ve con facilidad que el hombre ha sacado la maquinaria de Acción Democrática para la calle. Ahora yo digo, y que es lo importante que... Claro, pero eso es suficiente. Frente a una brecha, porque estamos viendo unas encuestas que hablan de una candidatura de María Corina Machado de 40, de 50 puntos. Bueno, Dimas Ramos dice que no cree en esas encuestas. Me voy a referir al caso de Barinas. Ajá. Un candidato en este momento, en este país, pudiera aglutinar el sentimiento antigobierno, antichavista, antirrevolucionario en determinado momento con un discurso, dependiendo del discurso que tenga. Si un discurso revanchista, de odio, de esa exacerbación de las cosas en contra de los revolucionarios, es lógico que la gente se fije porque el daño que le ha hecho este gobierno nacional que tenemos en este país ha sido tan enorme al país que el sentimiento de molestia, de disgusto, de odio que hay hacia ese gobierno se concentra en una persona que pudiera tener un discurso contrario, extremista, por cierto. Entonces no podemos seguir con los extremismos. Este país necesita tranquilidad. Todos los países del mundo se han desarrollado con la paz, con la tranquilidad. Eso ocurrió cuando ADECO Pay mandaban a este país, que hubo desarrollo, que todos nos desarrollamos, nos realizamos como profesionales, crecieron las industrias, la economía estaba floreciente. Entonces nosotros necesitamos tranquilizar este país. Va a llegar un momento que tengamos que llegar a un acuerdo con los chavistas que están mandando, porque hay chavistas buenos también. Aquí todos los chavistas no son malos. Ahora ese discurso extremista de que voy a acabar con todos los chavistas, eso en Barinas había un candidato que tenía la voluntad popular de la mayoría de los barineses. Por ahí, Superlano. Superlano, pues. Entonces Superlano, este gobierno, violando la Constitución y la ley, como lo ha hecho, lo inhabilitó antes de que se contaran las últimas actas. ¿Qué hizo Superlano? Inteligente, consciente, responsable. Se apartó, se reunió con los 25 o 30 factores que tenía que reunirse y decidieron postular a la esposa. La esposa también la inhabilitaron. Volvieron a reunirse, propusieron a Reyes, que era el candidato de Barinas, también, alcalde de Barinas, también lo inhabilitaron, hasta que pusieron uno que prácticamente casi no lo conocían toda la población. ¿Y qué pasó? El sentimiento antigobierno, antichavista, antirrevolucionario se concentró en esa figura. Y esa figura 2 meses atrás no aparecía en las encuestas. Era un desconocido popular. La persona que en este momento concentre el antichavismo, si se aparta, ese antichavismo se va para el candidato que se seleccione en la primaria. Olvídate, eso va a ser simplemente como eso. Es decir, que el tema del nombre al final no es tan relevante en este escenario. El pueblo venezolano lo que quiere es que haya una unidad en la mejor unidad que se pueda dar. Pero normalmente el pueblo venezolano se va a ir por la economía del voto y va a hacer lo que hizo en Barinas. El mejor ejemplo de lo que va a pasar en este país es Barinas. Un candidato fue inhabilitado, pusieron otro, hasta que pusieron este último, y Sergio Garrido los barrió y le sacó mucho más votos de lo que podía haber sacado Superlano. No me quiero retirar antes de hablarlo del Esequibo, porque es muy importante. Bueno, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Mira, yo respecto a la cuestión del Esequibo, que hace 2 años hablé contigo en un programa de opinión. Que en otra planta televisiva. Te dije algo de lo que iba a pasar con el Esequibo hace 2 años atrás. Nosotros en este momento estamos en una situación muy difícil. Estamos a punto de perder definitivamente el Esequibo. El año que viene va a haber una decisión de la Corte Internacional de Justicia y prácticamente las condiciones están dadas para que nos quiten el Esequibo. Producto
de que en estos 25 años del gobierno que tenemos en este momento, el gobierno revolucionario, chavista, eso se descuidó y no se atendió como debía ser. Fue blandengue el gobierno nacional en este sentido, hasta tal punto que en determinado momento, en el 2004, Chávez, el presidente de la República, dijo que no se opondría a que se otorgaran concesiones en el territorio en reclamación. Ahora resulta que esas concesiones que Chávez no se opuso, en este momento le están produciendo a Guyana 400.000 barriles diarios en los bloques que han licitado de petróleo. 400.000 barriles diarios, y están las petroleras transnacionales metidas en el Esequibo. No solamente ahora tenemos que tratar el asunto jurídico, sino que detrás de Guyana están esos grandes capitales transnacionales del mundo, y aparte de eso, los norteamericanos, por supuesto, salen defendiendo a la Exxon, que es la que está explotando los 400.000 barriles diarios. Entonces estamos en la corte con una diferencia en contra, o sea, prácticamente estamos en desventaja por ese poder económico de las petroleras, y porque tengo información que la presidenta de la corte fue ejecutiva de la ExxonMobil, imagínense usted. Entonces nosotros tenemos que lograr que este gobierno logre, o quienes se vayan a ocupar del problema, de que alarguemos el problema de la decisión y que no sea el año que viene, porque tenemos el asunto que ha habido un contubernio de este gobierno revolucionario chavista con la revolución castrista de Cuba. Cuba ha estado en contra nuestra todo el tiempo y ha estado liderizando el CARICOM a favor de Guyana. Y este gobierno, la mayoría de nosotros sabemos que tiene un tutelaje del gobierno cubano, de tal manera que lo ideal sería que viniera un cambio de gobierno que definitivamente logre pelear en la corte como debe ser, con todos los derechos que tenemos, porque no hay forma de demostrar que Guyana tiene derechos sobre el Esequibo. Claro, Guyana sigue apelando al laudo arbitral de París y Venezuela al acuerdo de Ginebra. Ese laudo fue un laudo acomodado entre los Estados Unidos, los rusos e Inglaterra. Los rusos necesitaban un paso para instalar su base atómica en Vladivostok, en Manchuria, al noreste de China, que estaba en manos de Inglaterra. Estados Unidos necesitaba que fuera apoyado con los mares territoriales de las islas inglesas en el Caribe, y que lo apoyaran en la división que hizo de Colombia para el canal de Panamá, para quitarle a Colombia Panamá y hacer el canal de Panamá. Y a los ingleses los entregaron el Esequibo nuestro. Eso fue un negocio geopolítico que se presentó en el momento. Dos magistrados estadounidenses, 2 magistrados ingleses y el presidente ruso. Entonces ahí hubo una negociación geopolítica donde vulgarmente nos violentaron todos nuestros derechos que estaban totalmente demostrados. Tal es así que la defensa venezolana estuvo en manos de Mayet Prevost, un escritorio jurídico norteamericano. Dejó el Severo Mayet Prevost dejó un sobre cerrado donde aparece después el documento en 1948 cuando él muere, donde se hablan de todas las irregularidades y las violaciones que se hicieron para poder hacer este reparto y que nos quitaran el territorio del Esequibo. Vino el acuerdo de Panamá, el acuerdo de Ginebra en 1966, cuando le dan a los pocos meses le dieron la independencia a Guyana a los ingleses, y entonces ahí está claramente estipulado que ese laudo arbitral de París fue anulado con ese acuerdo de Ginebra. Claro, pero los cambios geopolíticos han llevado a que sea un reclamo intermitente por parte de... Bueno, precisamente eso que facilitó Chávez en el 2004 de permitir las concesiones petroleras, hoy en día, en este momento, les está facilitando a Guyana para pelear con nosotros en mejores condiciones, porque tiene un ingreso per cápita más alto del mundo en este momento, a raíz de esa explotación petrolera que hay en el momento. Nos toca despedir. Un comentario que le envían acá a Dimas Ramos, lo envía Domingo Rodríguez desde el estado Guárico, San Juan de los Morros. Carlos Prosperi no gana ni siquiera la presidencia de un consejo comunal en su pueblo, Las Mercedes del Llano. Bueno, pienso que Carlos Prosperi tiene el perfil de lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere una persona joven, ha reactivado la gran maquinaria ADECA, la puso a funcionar, y eso está ahí a la vista, está demostrado. Ahora, también Pérez Viva está trabajando con la maquinaria copellana, también Roberto Enrique está trabajando con la maquinaria copellana. Yo pienso que esa maquinaria, esa poderosa maquinaria ADECA está despierta en este momento, y esa maquinaria de Copey junta, estoy seguro que van a barrer la maquinaria del PSUV. Gracias por acompañarnos esta tarde. Dimas Ramos con nosotros en estudio, exalcalde de Tinaquillo, en el estado Cogé. Saludos, por cierto, allá también a
al pueblo de Tinaquillo, que también tenemos audiencia por allá bastante. Bastante, como siempre contigo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Juan. Nos toca despedir, agradeciéndoles como siempre a ustedes que nos acompañan a través de esta señal. Mañana a la 1 de la tarde acá con nosotros estará Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral. Los esperamos como siempre en Canalí.